Hola, mi nombre es Beatriz Ramírez, soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, me especializo en Derecho de Familia, soy magistra en Derecho Constitucional por la Universidad y doctoranda también por la PUC. Investigo temas de infancia y en general todo lo que concierne al derecho de las familias. La primera pregunta sería, en su opinión, ¿cuál es el contenido que se le debe dotar al principio de interés superior del niño? La mayoría de personas no es claro cómo hacer concreto el interés superior del niño. Desde hace 10 años han habido algunos esfuerzos importantes por dar pautas más objetivas de qué es interés superior del niño. Y a la fecha, el interés superior del niño se considera a través de una serie de elementos. Ejemplos, tú debes considerar la opinión de la niña, el niño o el adolescente, tienes que ver cómo una determinada decisión afecta a su entorno, tienes que ver cómo una determinada decisión afecta a todos los componentes de su identidad en términos subjetivos y no solo objetivos. Tienes que ver cómo afecta algunos derechos básicos de una niña o un niño, por ejemplo, su derecho a la educación y su derecho a la salud. Y además, cuando una niña o un niño es parte de un procedimiento judicial, tienes que ver con una serie de garantías procesales. Que tenga, por ejemplo, una defensa independiente a la de su mamá y a la de su papá, que tenga, por ejemplo, la posibilidad de que la resolución se emita en un lenguaje que le sea comprensible a su grado de desarrollo, que la jueza o el juez que vaya a conocer la causa evalúe el impacto que va a tener la determinada decisión en la vida de esta niña, este niño adolescente, entre otras características. Lo más importante del interés superior del niño es mirar cómo a través de una serie de factores una determinada decisión, ya puede ser penal, puede ser de familia, puede ser administrativa o de cualquier otra índole, va a impactar en la vida de una determinada niño o niño. Y la posibilidad de poder zanjar ese tema desvinculado de cierta forma de los intereses que puedan tener su mamá o su papá. Y para esta entrevista, en el proceso de tenencia, ¿cuál sería el impacto psicológico que tiene en los hijos? A ver, en los procesos de tenencia en nuestro país, para que digamos lo tengan claro todas y todos, hay una serie de criterios objetivos para poder determinar la tenencia. Cuando una niña o un niño es menor de 3 años, siempre va con la mamá. Eso es una disposición legal que acoge una doctrina que se llama doctrina de los años tiernos. Hay una cierta predisposición normativa a considerar que las mujeres durante el primer periodo de vida tienen que tener más protegido el vínculo con las niñas y los niños, lo cual también es, digamos, más allá del periodo de lactancia, bastante discutible. Pero eso es una norma legal objetiva en nuestro país. Niño menor de 3 años va con la mamá. Y de ahí la regla se parte como en dos. Una parte de la regla te pide conservar las relaciones, es decir, darle estabilidad, por lo cual tú eliges a la parte con la que la niña o el niño haya formado un vínculo más duradero. Lo que presume el derecho es que tras una relación paterno o materno-filial lo que importa es la estabilidad de esos vínculos y que en la medida en que esa pareja que antes vivía junta ahora va a estar separada, la idea es que las niñas y los niños traten de tener durante la vida separada de sus padres alguna continuidad de lo que tenían antes cuando estaban juntos. Por eso lo que tú tienes que determinar es quién se hacía cargo del cuidado cuando estaban junta la pareja, con quién había un mayor vínculo y con esa persona es con quien tú te decantas por dar continuidad. Y la otra parte de esta evaluación es poder mirar quién garantiza, mamá o papá, que la otra parte, mamá o papá, vaya a tener contacto con su hija o hijo. ¿Por qué? Porque tú tienes un montón de padres que cuando se pelean usan a los niños y a los niños como un instrumento de, digamos, de ataque o de persecución contra la otra parte. Entonces, más o menos es como, yo no te voy a permitir ver a tu hija, yo no te voy a permitir ver a tu hijo. Y uno de los criterios que está establecido en nuestra legislación es que para determinar quién va a encargarse de la tenencia, tú tienes que escoger a una parte que garantice que la otra va a poder mantener ese contacto parental. El derecho busca, a través de una serie de reglas objetivas, que eso se mantenga estable para una niña o un niño. ¿Pero qué sucede en caso de que los hijos expresen que no deseen vivir con ninguno de los padres por una situación conflictiva dentro del hogar? ¿Cómo interviene el interés superior del niño en ese caso? Es interesante lo que plantean como pregunta, porque en nuestro país se supone, por regla general, que una niña o un niño debe vivir o con mamá o
visión clásica de la patria potestad, que es lo que rige las relaciones entre madres y padres en nuestro país, mamá y papá son los primeros llamados y las únicas personas autorizadas a mantener el cuidado de una niña o un niño. Eso es una visión muy clásica, propia de décadas atrás. Cuando viene a introducirse el interés superior del niño a nuestra legislación, que es hacia los 90, empiezan a cuestionarse estas categorías de derecho de la mamá, derecho del papá y con quién debe estar una niña o un niño. Y empiezas a preguntarte si lo mejor es garantizar un cierto entorno que pase también por escuchar la voz de la niña y el niño en mención. En nuestra legislación se dice que las niñas y los niños tienen voz en el proceso, pero los adolescentes tienen opinión en el proceso, es decir, tiene una mayor vinculatoriedad. Sin embargo, nosotros no tenemos una regla establecida por la cual la tenencia se le pueda dar a otras personas que no sean mamá y papá. No obstante, en nuestro país se han desarrollado como una serie de mecanismos de protección de infancia, por lo cual es posible, a través de algunas medidas de protección administrativas que están a cargo del Ministerio de la Mujer, que escuchando a una niña o un niño puede ir a vivir, por ejemplo, con una tía, con un tío, con una abuelita, con un abuelito, y tienen como consigna garantizar el interés superior de una niña o un niño en concreto, porque entiendes que casos clásicos, por ejemplo, ha habido un abuso sexual por parte de un padre y la madre nunca lo denunció a pesar de que tenía conocimiento del mismo. En casos como esos, ¿con quién considerarían ustedes que debería vivir una niña o un niño? Para el órgano administrativo, que es el Ministerio de la Mujer, casos como esos generan inidoneidad del padre por ser agresor, inidoneidad de la madre por no haber tenido una relación de protección y por lo tanto se busca en la red familiar una figura que se llama acogimiento familiar, que es lo que hace posible que en aras del interés superior de una niña o un niño en especial pueda vivir con otro familiar. La consigna allí es romper un poco las ideas de que mamá y papá son las personas que se encargan siempre del cuidado y que siempre las familias van a ser espacios de acogida, para reconocer que no en todos los casos es así, e inclusive administrativamente se puede disponer que sean otras personas las responsables del cuidado. Se reconocen diferentes relaciones familiares y también con respecto a esto, en caso de que se tenga más de un hijo, ¿usted cree conveniente separar a los hijos en el proceso de tenencia, lo que se podría llamar la repartición de hijos? ¿Cuál sería la afectación psicológica en los niños? A ver, para criterios legales, uno de los criterios legales en la determinación de la tenencia es tratar de mantener al máximo el contacto parental, pero también el contacto entre hermanas y hermanos. Entonces, las soluciones jurídicas no pasan por partir a los niños. Tienes 4 hijos, 2 con la mamá, 2 con el papá. Jurídicamente no es así. El derecho presume que lo mejor para esos casos es tratar de guardar la armonía del grupo. No hay soluciones preestablecidas respecto a hermanas y hermanos, es decir, digamos, no se puede separar un grupo de hermanos, no hay ninguna norma nacional que diga eso, pero es parte de los criterios jurisprudencialmente asumidos, ¿no? La idea de que las niñas y los niños no se repartan numéricamente, sino que se trate más bien de mantener entornos de contacto. Eso es, digamos, el valor en el derecho. El valor psicológico que el derecho trata de recrear es la permanencia y la estabilidad de los contactos. Eso es lo que el derecho busca. Claro, si el derecho busca la permanencia de las relaciones familiares y el contacto, ¿qué sucede cuando uno de los padres es culpable de la separación del hogar y se le castiga suspendiendo o incluso a veces perdiendo la patria potestad? Teniendo en cuenta que la tenencia es un atributo de esta patria potestad, ¿cómo afectaría a los hijos en este caso? Es bien interesante porque el derecho opera en base a una presunción. En nuestro país se presume que hay personas que no están habilitadas para cuidar a sus hijos. Y no solo es en función de las relaciones entre pareja. Les doy un ejemplo. Una persona sancionada por terrorismo, ¿debería cuidar a sus hijos? Ya, esa diversidad de opiniones, si no, está detrás de problematizar lo que la norma peruana dice. La norma peruana dice no, pero en el fondo muchas personas se preguntan si eso es correcto. Les doy otro ejemplo. En nuestro país, ustedes respóndanme si sí o no, una persona que ha sido encarcelada por trata de personas y explotación sexual de personas, ¿debería mantener la patria potestad de sus hijos? Una persona acusada de violación de una tercera persona, ¿debiera mantener la patria potestad de sus hijos?
Eso en el fondo es una discusión que nuestra legislación ha tenido. Ha tomado partido hace muchos años. En nuestro país, si tú cometes una serie de delitos, se te suspende y luego extingue la patria potestad en el momento de la condena. ¿Qué es lo que está psicológicamente asumido detrás? Díganme mismo ustedes. Se presume que hay ciertas personas que por haber cometido ciertos delitos no son hábiles emocionalmente de poder criar una niña o un niño, de conducir la vida de una niña o un niño. Y eso es un debate que va más allá de lo jurídico. El plano jurídico ha establecido una regla, pero podrían preguntarse si sí o no, y si la respuesta es sí, ¿qué delitos te inhabilitan emocionalmente para poder cuidar a la niña? Violación sexual, explotación sexual, trata de personas, terrorismo, corrupción de funcionarios. Porque en el fondo es esa la discusión. El derecho, recuérdenlo, siempre marca reglas, pero detrás tiene que haber un sustento, y es justamente la mirada interdisciplinaria o las distintas aproximaciones de la psicología las que debieran decir cuál es la línea que hace que una persona sea capaz, en términos emocionales, de dirigir la vida de otra. Y con respecto a esto de la aptitud que tenga una persona para poder mantener su patria potestad, ¿no? Y aparte de los delitos, ¿qué pasa si tuvieran algún trastorno psicológico? Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático. ¿Cómo procede en el caso de tenencia? Es bien interesante porque si retomamos lo anterior, en el fondo lo que nos preguntamos es ¿qué hace que una persona sea hábil o no hábil para poder llevar adelante el proceso educativo de un niño? Y la otra pregunta es, ¿esta condición que lo hace inhábil tiene que ser por causa propia o puede ser por factores externos? Porque en el fondo es esa la discusión. El derecho, recuérdenlo, siempre marca reglas, pero detrás tiene que haber un sustento, y es justamente la mirada interdisciplinaria o las distintas aproximaciones de la psicología las que debieran decir cuál es la línea que hace que una persona sea capaz, en términos emocionales, de dirigir la vida de otra. ¿Qué pasa con aquellos policías que sirven en el BRAEM en época de conflicto, una zona de conflicto interno, de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y regresan a sus casas con trastornos post-traumáticos? Si quieren, inclusive no los califiquemos así en términos de etiqueta médica, pero claramente con trastornos de conducta, ¿no? Que hacen inviable su vida familiar. Hasta dónde es su responsabilidad, hasta dónde no lo es, y hasta dónde eso te inhabilita para tener relaciones de cuidado. ¿Qué sucede con los hijos que no quieren despegarse del padre independientemente de lo que diga el derecho o lo que diga un proceso de tenencia? Creo que eso es lo más duro del campo jurídico. Ustedes van a ver en su ejercicio profesional, se dediquen o no al derecho de familia, que muchas veces las sentencias van en contra de lo que quieren las partes. Una sentencia puede ordenar que una tenencia pase de un padre a otro, y puede ordenar eso, y puede hacer que se ejecute de forma forzada. Entonces tú puedes tener a la policía llevándose a un niñito que llora y dice me quiero quedar con mi mamá, pero la orden judicial es que vaya con el papá. Y son fuertes las escenas porque tú ves un niño llorando y lo jalan de un lado para otro, y en el fondo uno se pregunta si la intervención judicial es la más acorde a los intereses de la niña o el niño, o si más vale llevar reglas más específicas en abstracto que poder cautelar algunos intereses muy concretos. Se supone además que en el derecho de familia las decisiones no las toman los jueces y las juezas en abstracto. Se supone que en nuestro país hay lo que le llaman equipos multidisciplinarios, y que toda decisión en derecho de familia tiene una opinión de un asistente social, una asistente social o un psicólogo o una psicóloga. Bueno, regresando a los procesos de tenencia, ¿has escuchado sobre el síndrome de alienación parental en los procesos y cuánta importancia tendría en la decisión de un caso? Muy bien, el síndrome de alienación parental es un debate jurídico y psicológico. ¿Por qué? Porque está recogido en la jurisprudencia del Perú, en la jurisprudencia de varios otros países, pero no está reconocido en términos clínicos. Y ahí se revisa el catálogo internacional de enfermedades, y no hay un consenso acerca de hablar de un síndrome de alienación parental como una categoría de enfermedad mental o afectación. Sin embargo, la jurisprudencia lo acoge.
Si ustedes revisan la historia del síndrome de alienación parental, pueden ver que nació de la defensa de gente acusada por incesto, por violación sexual, para señalar que detrás de las denuncias de incesto había una revancha de la otra parte, usualmente las madres, ¿no? Que existe manipulación paterna, que existen factores asociados a la, digamos, mala conducta o digamos, mala guía materno-paterna es real. Este CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay factores asociados a la crianza, al proceso de infancia, pero no habla en ningún momento de un trastorno de alienación parental, por más que eso sea consolidado en la jurisprudencia. Y es lamentablemente una idea que refuerza el estereotipo de que usualmente las mujeres indisponen a los hijos contra los padres. Y eso es un estereotipo. Eso pasa, pero también de los padres a las madres. O sea, es una conducta parental, me refiero de madres y padres, pues parental, muy común lamentablemente. Pero ¿qué sucede si incurren en la manipulación de los hijos y se dan cuenta en el proceso? Por eso es que es tan importante el nivel de informe psicológico. O sea, la influencia de una madre o de un padre en un niño es real. Pero que eso llegue a anular su subjetividad, porque la alienación parental parte de la idea como concepto de que el niño o la niña desaparece y que quien habla a través suyo es su otro padre. Ese desaparecer la subjetividad de una niña o un niño es también anular su condición de sujeto a sujeto de derecho, ¿no? Y señalar que es casi como se llama títere, ¿no? Ese desaparecer la subjetividad de una niña o un niño es también anular su condición de sujeto a sujeto de derecho, ¿no? Y señalar que es casi como se llama títere, ¿no? Cuando un ventríloco de sus padres. Entonces, ese sería el efecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo.